A los 94 años, Hal Linden rompe su silencio. La verdad no contada sobre Barney Miller. Sobrevivió a la serie que destrozó matrimonios, aplastó sueños y borró silenciosamente a más de una estrella emergente. Ahora, a sus 94 años, Hal Linden cuenta por fin la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores en Barney Miller, la entrañable comedia que se convirtió en una pesadilla para algunas de sus estrellas. Con jornadas de rodaje de 20 horas, constantes reescrituras del guión en el último minuto y tensiones explosivas en el plató, Barney Miller no era solo una serie de éxito, era una olla a presión. Y en el centro de todo ello estaba Hal Linden, el tranquilo y sereno capitán Miller en la pantalla, mientras que entre bastidores soportaba más de lo que nunca dejó entrever. Durante más de 4 décadas guardó silencio, pero ahora el capitán de policía favorito de la televisión está dispuesto a hablar sobre el papel que rechazó y que podría haberle hecho más rico que todas sus ganancias en Barney Miller juntas, y sobre el peaje que la serie le pasó personal y profesionalmente. Nacido Harold Lipschitz, el 20 de marzo de 1931 en el Bronx, Nueva York. Hal era el hijo menor de una familia de inmigrantes judíos. Su padre, Charles, llegó de Lituania en 1910 y abrió una modesta imprenta para mantener a la familia. Harold creció durante la Gran Depresión y conoció la lucha desde una edad temprana. Pero en medio del caos de un barrio obrero, una constante permaneció: su amor por la música. Esa pasión le llevó a la prestigiosa High School of Music and Art de Manhattan, donde se enamoró del clarinete y demostró tal talento que empezó a tocar con orquestas sinfónicas incluso antes de salir de la adolescencia. Pero el camino de clarinetista a icono de la televisión no fue nada fácil y, ahora, Hal Linden descorre el telón de los sacrificios, el drama y las oscuras verdades que dieron forma a una carrera que pocos comprenden realmente. Más tarde aprendió a tocar el saxofón y se hizo famoso por su talento musical. Después del instituto, fue al Queens College a estudiar música, pero pronto se cambió al City College de Nueva York para estudiar empresariales. Pensó que saber cómo funcionaba el mundo del espectáculo le ayudaría a largo plazo. Mientras tanto, tocaba en orquestas de baile por toda la ciudad para ganar dinero y adquirir experiencia actuando en el escenario. Todo cambió un día durante un viaje en autobús a principios de los años 50. Harold viajaba de Filadelfia a Nueva York cuando vio un cartel que decía Linden en una torre de agua de Nueva Jersey. Ya había pensado en cambiarse el nombre, porque Harold Lipschitz no encajaba en el mundo del espectáculo. Ese viaje en autobús le dio la respuesta. Le gustaba cómo sonaba Linden, sencillo y suave. Mantuvo Hal como versión abreviada de su nombre de pila. A partir de ese momento, se convirtió en Hal Linden. Curiosamente, tanto su antiguo nombre como el nuevo procedían de palabras que significan tilo en distintos idiomas, manteniendo así un discreto vínculo con sus raíces. Ese cambio se produjo en un momento sorprendente en 1952. Hal fue reclutado por la U.S. y enviado a Fort Belvoir, en Virginia, incluso en uniforme. Siguió vinculado a la música tocando en la banda del ejército. Pero el verdadero punto de inflexión llegó gracias a un compañero que les sugirió ir a ver un espectáculo en la cercana Washington, D.C. Vieron una producción itinerante de Guys and Dolls, y algo hizo clic en el interior de Hal. Mientras estaba sentado entre el público, viendo cómo los actores daban vida a la historia, sintió algo que no había sentido antes. El escenario, la energía, la narración, todo le hablaba con fuerza. Cuando terminó la función, Hal ya sabía que quería ser actor. Durante 10 largos años, Hal Linden fue el secreto mejor guardado de Broadway, de 1956 a 1966. Trabajó detrás del telón, siempre listo para intervenir, pero nunca la estrella. Sustituía a grandes actores de Hollywood, aprendía docenas de papeles principales y corría de un teatro a otro como un hombre con un secreto. A veces tenía que cubrir 3 espectáculos a la vez. Llevaba los guiones en los brazos y los chistes en el bolsillo trasero. Su familia se reía de ello en casa. Papá vuelve a traer a casa al suplente de Bacon. Vivían en un pequeño apartamento del Upper West Side,
donde la nevera no siempre estaba llena. Pero el sueño nunca murió. Todo cambió una noche de 1958. Sidney Chaplin abandonó el musical Bells Are Ringing tras una pelea con su coprotagonista, Judy Holliday. Hal se había estado preparando tranquilamente en segundo plano, esperando. Ahora, con solo un día para prepararse, era su turno. Subió al escenario y dio la actuación de su vida. A la mañana siguiente, su cara estaba en el New York Times. Por fin la ciudad conocía su nombre. Esto le dio más trabajo, incluido un papel en Anything Goes en 1962, donde actuó con una joven Barbara Streisand, que acababa de comenzar su ascenso al estrellato. Pero Broadway no siempre es amable, ni siquiera con los que han alcanzado el éxito. A mediados de los 60, los papeles empezaron a escasear. Linden aceptaba lo que encontraba. Se unió al extraño mundo de los musicales industriales, grandes y llamativos espectáculos hechos solo para eventos de empresa. Ni crítica, ni fama, ni luces de Broadway. En un espectáculo llamado Diesel Dazzle, interpretó a un carburador bailarín. Sí, de verdad. También doblaba voces para películas extranjeras y cantaba jingles para anuncios. Si alguna vez tarareó Good para la sopa Campbell, ese podría haber sido Hal Linden. Luego vino 1971. Tras años de lucha, Linden fue elegida para interpretar al alcalde Rothschild en un nuevo musical sobre la famosa familia de banqueros. La producción tuvo problemas. Los directores renunciaron. Se reescribieron los guiones, pero Linden mantuvo el rumbo. Cuando por fin comenzó el espectáculo, el público se puso en pie. Recibió una ovación de 10 minutos, y luego llegó el premio Tony al mejor actor de musical. A los 40 años, tras 2 décadas en la sombra, Hal Linden por fin lo había conseguido. Subió al escenario, trofeo en mano, y bromeó. Solo he tardado 20 años en convertirme en la sensación de la noche a la mañana. Pero tal vez el giro más sorprendente se produjo después de todo eso. En 1972, un productor de televisión llamado Danny Arnold vino a ver a los Rothschild. Estaba impresionado por la actuación de Linden, pero no dijo nada, ni una nota, ni un apretón de manos, ni una pista. En 1974, cuando la ABC estaba haciendo un casting para una nueva comedia sobre una comisaría de policía, Arnold dijo a la cadena: «He encontrado a nuestro Barney Miller». Así de fácil. Linden consiguió el papel, sin audición, ni idea de que había estado en la carrera. En el papel del capitán Barney Miller, Hal Linden interpretó a un hombre que intentaba mantener la cordura en un mundo sin sentido. La comisaría 12 estaba llena de personajes estrafalarios y casos rarísimos, pero Barney nunca perdía el control. No gritaba ni golpeaba los escritorios con el puño. Utilizaba el humor, seco, sobrio y afilado como una navaja para atravesar el caos. Había algo tranquilizador en él, algo sabio. Linden dijo una vez que veía a Barney como una especie de figura talmúdica, un juez reflexivo en medio de la tormenta. Esa fuerza silenciosa caló hondo, sobre todo entre los policías de verdad. Años después del final de la serie, los policías seguían reconociendo a Linden como capitán. Algunos incluso decían que la serie era el retrato más fiel de su trabajo que se había emitido en televisión. Dennis Farina, que fue policía antes de convertirse en actor, dijo exactamente eso. Los personajes eran creíbles, los problemas parecían reales, y el guión tenía una profundidad que la mayoría de las comedias ni siquiera intentaban. Pero llevar esa calidad a la pantalla no fue fácil. La serie era una pesadilla entre bastidores. La mayoría de las comedias se ruedan en una sola noche ante el público, pero Barney Miller no. Danny Arnold era un perfeccionista, y eso significaba 2 brutales días de rodaje, el segundo de los cuales se alargaba hasta bien pasada la medianoche. A veces, los miembros del reparto empezaban por la mañana y terminaban cuando salía el sol al día siguiente. Se repartían nuevas páginas de guión minutos antes del rodaje. A veces ni siquiera tenían un final cuando empezaban a rodar. Era agotador, pero funcionaba. Arnold tenía una regla. Los personajes nunca debían romperse solo para servir a una broma. Tenían que sentirse como personas reales. Linden lo respetó, aunque ello supusiera interminables reescrituras y noches en vela. El resultado fue un espectáculo que destacó entre la multitud.
No solo divertido, sino inteligente, reflexivo y lleno de corazón. Y de alguna manera, en medio de todo este caos, Hal Linden encontró tiempo para presentar Animals, un programa educativo para niños que se emitía los domingos por la mañana. Daba monólogos sobre criaturas grandes y pequeñas, mezclando ciencia con historias de arte y mitología. No era solo palabrería. Trataba a los niños como si pudieran entender ideas complejas. Incluso bromeó más tarde sobre todas las heridas que sufrió por trabajar con animales, arañazos, mordiscos, orina. Pero siguió con ello porque creía que los niños se merecían una televisión mejor. También fue presentador de otra serie, FYI, por la que ganó 2 Emmy diurnos. Compaginaba la fama en horario de máxima audiencia y el trabajo educativo al mismo tiempo, con un horario que haría colapsar a la mayoría de la gente. A pesar de su éxito y del respeto de sus colegas, siempre había algo que se le escapaba de las manos: el Emmy. Linden fue nominada 7 años seguidos por Barney Miller. 7 veces asistió a la ceremonia. 7 veces se fue con las manos vacías. Se convirtió en uno de esos extraños hechos de Hollywood. Este hombre, que ayudó a crear una de las comedias más queridas y respetadas por la crítica, nunca ganó el premio que parecía seguro. No por falta de talento ni de reconocimiento, sino por el destino. Cuando Barney Miller llegó a las pantallas de televisión en enero de 1975, no se parecía a ninguna otra serie policíaca. No empezaba con persecuciones de coches ni terminaba con tiroteos. En su lugar, la mayor parte de la acción se desarrollaba en una habitación, una destartalada comisaría de Nueva York. Los detectives se sentaban en sus mesas, rellenaban informes, discutían, bromeaban y, a veces, simplemente esperaban a que ocurriera algo, y eso es lo que hacía que pareciera real. Los policías de todo el país conectaron con la serie porque mostraba el trabajo tal y como era en realidad. Largas horas de papeleo, gente extraña entrando por la puerta y una mezcla diaria de aburrimiento, caos y absurdo. Era tan fiel a la realidad que los agentes reales llamaban capitán a Hal Linden años después de que terminara la serie. En lugar de centrarse en la acción, la serie se centraba en las personas, y eso era lo que la hacía destacar. Pero no era solo el formato lo que hacía diferente a Barney Miller. También era la gente que llenaba la sala de la brigada. Estaba el detective Harris, un intelectual afroamericano que soñaba con ser escritor. Estaba Wojo, un ex-marín polaco-americano de gran corazón, pero a menudo despistado. Y Yamana, un japonés estadounidense que adoraba su terrible café y soltaba chistes secos en el momento oportuno. Y Chano, un fogoso oficial puertorriqueño que llevaba el corazón en la manga. Todos estaban completamente formados. Eran inteligentes, tenían defectos, eran divertidos y reales. Este tipo de diversidad no era habitual en la televisión de la época. La mayoría de los programas seguían teniendo un reparto mayoritariamente blanco, y los personajes de minorías solían ser planos o basados en estereotipos. Pero Barney Miller no siguió ese camino. Dio a cada persona una voz y una personalidad que parecía honesta. Eso hizo que el programa se sintiera no solo moderno, sino necesario. Y entonces ocurrió algo aún más audaz. Durante su primera temporada, la serie emitió un episodio titulado The Courtesans. Trataba sobre la prostitución y terminaba con una frase que dejó boquiabierto a todo el mundo. Después de entrevistar a 2 trabajadoras del sexo de alto standing, Wojo se volvió hacia el capitán y le preguntó: ¿puedes prestarme $50 hasta el día de pago? El mensaje estaba claro. Un policía podría estar pensando en pagar por sexo, y ese tipo de insinuación nunca se había mostrado en una sitcom de la cadena. La cadena dio al episodio una calificación X. Eso casi nunca ocurría. Pero en lugar de perjudicar al programa, la polémica lo fortaleció. Los telespectadores lo sintonizaron. Los índices de audiencia subieron. ABC, que llevaba años luchando en esa franja horaria, de repente tuvo un éxito. Ese único episodio ayudó a asegurar el futuro del programa. También demostró que el público estaba preparado para historias que superaran los límites. El programa no se detuvo ahí. Siguió abordando temas difíciles, pero siempre con humor y corazón. Contaba con un personaje gay recurrente, algo casi inaudito en los años 70, y mostraba cómo Wojo luchaba contra su propia incomodidad.
no con odio, sino con confusión. En una escena le preguntaba a un gay por qué no se esforzaba más por ser heterosexual. La respuesta del hombre fue tranquila, sincera y reveladora, y el programa lo dejó caer. Dicen que la presión puede aplastarte o acercarte. En el plató de Barney Miller, hizo un poco de ambas cosas. El reparto no solo actuaba junto, estaban sobreviviendo juntos. Los días largos se convertían a menudo en noches más largas. No era raro empezar a las 8 de la mañana y no salir hasta las 6 del día siguiente. Hal Linden y sus coprotagonistas no solo rodaban una comedia. Se enfrentaban a un reto que la mayoría de las producciones no se atreverían a intentar. A través de todo esto, Linden construyó conexiones reales. Su vínculo con Abe Vigoda era de respeto primero y de amistad después. Vigoda tenía una reputación. La gente de Hollywood pensaba que era difícil trabajar con él. Incluso le llamaban pesado entre bastidores. Podía ser terco, especialmente cuando se trataba de dinero. Llegó un momento en que se alejó por completo de la serie, pero Linden nunca le dio la espalda. Incluso cuando las cosas se pusieron tensas, apoyó a Vigoda. Con Ron Glass, la conexión se construyó sobre algo diferente: la resistencia. Ambos sintieron el peso de aquellas interminables jornadas de trabajo. Glass hablaría más tarde de lo brutal que fue, pero también de cómo les unió. Linden respetaba profundamente a Glass, sobre todo por su sincronización y su calma bajo presión. Puede que estuvieran agotados, pero compartían algo que nunca se desvaneció. Luego llegó el capítulo más duro: Jack Sue, que interpretaba al seco sargento conocido por su horrible café, enfermó durante la 4ª temporada. Cáncer. Incluso cuando su salud empeoró, siguió apareciendo. Solo se perdió unos pocos episodios y seguía intentando hacer reír, incluso estando visiblemente enfermo. Su último momento en pantalla fue en un episodio titulado The Vandal. Justo antes de una grave intervención quirúrgica, Sue bromeó diciendo que el problema era su café. Ese momento lo dijo todo sobre él. Nunca dejó de interpretar el papel. Cuando murió, fue un duro golpe para todos. El elenco no quería seguir adelante. En su lugar, filmaron un homenaje, sin guión, sin actuación, solo recuerdos. Al final, levantaron sus tazas de café en silencio. Ese simple gesto decía más de lo que podrían decir las palabras, pero la pena no era el único estrés con el que lidiaban. Danny Arnold, el creador del programa, exigía la perfección. No le importaba lo que tardara. La mayoría de las comedias se grababan en un día. Arnold lo extendió en 2, a menudo empujando el segundo día a 16 horas o más. Las escenas se reescribían constantemente. A veces empezaban a rodar sin tener ni idea de cómo acabaría el episodio. Una vez empezaron la producción con solo 6 páginas de guión. Los ejecutivos estaban furiosos. El programa se salía del presupuesto constantemente. Arnold ni siquiera dejaba entrar en el plató a gente de la cadena. E incluso cuando le falló la salud, sufrió un infarto durante la emisión de la serie. Siguió presionando de la misma manera. Era imposible trabajar con él. Pero sin él, Barney Miller no habría sido lo que fue. Y sin embargo, a pesar de todo el caos, el elenco se mantuvo unido. Ron Glass bromeó una vez diciendo que tardaban 3 días en recuperarse de los 4 que habían trabajado. Para mantener la cordura, inventaban rituales, juegos de cartas durante los retrasos, comidas compartidas cuando por fin terminaban los episodios. Max Gale a veces traía comida de casa para ayudar a todos a seguir adelante durante las largas noches. Él y Linden eran los únicos que tenían créditos de apertura, y a menudo tomaban la iniciativa para mantener el ánimo alto. En 1982, Hal Linden estaba en la cresta de la ola tras 7 años de éxito como el capitán Barney Miller, cuando los creadores de un nuevo drama médico llamado Saint Elsewhere le ofrecieron el papel principal del doctor. Donald Westfall parecía el siguiente paso perfecto. Donald Westfall parecía el paso perfecto. Pero Linden ni siquiera leyó el guión. Dijo que no de inmediato. No se reunió con los productores, no hizo preguntas. Simplemente lo rechazó. Tras años de trabajo incesante, se sentía agotado y necesitaba un descanso de la presión de la televisión semanal. Esa rápida decisión lo cambió todo. El papel recayó en Ed Flanders, que obtuvo 3 nominaciones a los Emmy y contribuyó al éxito de la serie.
St. Elsewhere se convirtió en una de las series más comentadas de la década y lanzó las carreras de jóvenes actores como Denzel Washington y Howie Mandel. Mirando hacia atrás, Lyndon admite que podría haberse perdido algo enorme, pero se mantuvo firme en su elección. En aquel momento de su vida, el descanso significaba más que la fama. Tras alejarse de la televisión durante un tiempo, Lyndon intentó volver. Estaba ansioso por encontrar algo que pudiera igualar el éxito de Barney Miller, pero nada cuajó. En 1986, protagonizó Black's Magic, en la que interpretaba a un mago que resolvía crímenes con su padre estafador, interpretado por Harry Morgan. Tenía una idea divertida, pero no cuajó. La serie desapareció tras 13 episodios. Volvió a intentarlo en 1992 con Jack's Place, donde interpretaba a un músico de jazz que regentaba un acogedor restaurante lleno de extravagantes comensales. Aquella solo duró 18 episodios. 2 años más tarde, volvió a intentarlo con Los chicos han vuelto, pero la historia fue la misma. Corta duración, baja audiencia y cancelación prematura. Durante casi una década, Lyndon siguió buscando el proyecto adecuado, pero la televisión había cambiado y la magia simplemente no existía. A pesar de las decepciones, nunca dejó de actuar. El escenario siempre fue su hogar. En 2002, a los 71 años, regresó a Broadway tras más de 30 años de ausencia. Interpretó a Herr Schultz en Cabaret, aportando calidez y profundidad a un hombre tranquilo que intenta encontrar el amor, mientras el mundo a su alrededor se oscurece. A los críticos les encantó su actuación. Recordó a la gente que el talento de Lyndon no se había desvanecido y siguió adelante. En 2024, a los 93 años, protagonizó Los diarios de Adán y Eva. Junto a Sally Struthers, la obra exploraba el amor, el envejecimiento y la conexión, y Lyndon demostró que aún podía retener al público con facilidad. Incluso en su 10ª década, era agudo, divertido y profundamente humano sobre el escenario. Su carrera cinematográfica no fue tan grande, pero aún así tuvo algunos papeles destacados. En 1997, se unió a Walter y Jack Lemmon en Mar Adentro, interpretando a un encantador anfitrión de baile en un crucero. Era una película divertida y ligera, y Lyndon encajaba perfectamente con las leyendas de la comedia. Luego, en 2023, apareció en la película de Netflix You People, una historia moderna sobre la familia, la identidad y la cultura. Interpretó a Mr. Greenwald, un papel pequeño, pero que demostraba que Lyndon seguía dispuesto a formar parte de historias atrevidas y modernas, dispuesto a aparecer y contribuir. La música siempre había formado parte de la vida de Lyndon, y en 2011 publicó por fin su primer álbum, a los 80 años, titulado It's Never Too Late. El álbum llevaba gestándose desde la década de 1980, pero se iba retrasando. Cuando por fin salió a la venta, incluía estándares de jazz y sonidos de big band, con la suave voz de Lyndon en primer plano. Lo siguió con actuaciones en directo, a veces hasta 28 al año, sobre todo en Florida. El público lo amaba. El título del álbum lo decía todo, no había terminado. A pesar de todo, una constante en su vida era su mujer, Frances. Se conocieron en 1955 durante una producción teatral de verano y se casaron 3 años después. Su matrimonio duró 52 años, aunque Lyndon lo calificó una vez de tormentoso. Aún así, él creía que los tiempos difíciles solo les hicieron más fuertes. Frances había sido bailarina, pero abandonó su carrera para criar a sus 4 hijos y mantener a Lyndon durante años de trabajo inestable. Antes de Barney Miller, tuvo una década en la que trabajó sobre todo como suplente. Fue frustrante e incierto, pero Frances permaneció a su lado. Cuando falleció en 2010 a los 82 años, Lyndon perdió a su mayor apoyo. A menudo hablaba de ella con profunda admiración y decía que su largo matrimonio era uno de los logros de los que se sentía más orgulloso. Criar a 4 hijos a la vez que se rodaba un programa de televisión de éxito no era fácil. Durante los años de Barney Miller, Lyndon trabajaba largas jornadas, de 12 a 14 horas seguidas. Eso significaba perderse obras escolares, cenas familiares y cumpleaños. Intentaba estar allí cuando podía, pero el trabajo lo alejaba constantemente. Aún así, se aseguró de seguir conectado, y sus hijos, Nora, Ian
Jennifer y Amelia permanecieron muy unidos. Una vez bromeó diciendo que seguían hablando con él e incluso le invitaban a visitarle, así que algo debía de haber hecho bien. Elegir la televisión en lugar de Broadway había cambiado el curso de su carrera y admitió que tomó esa decisión rápidamente, sin darse cuenta de lo mucho que afectaría a sus vidas. Nacido Harold Lipschitz en el Bronx en 1931, Lyndon procedía de una familia de inmigrantes judíos. Su padre era un apasionado sionista que ayudó a conseguir apoyo para una patria judía. Ese profundo bagaje cultural influyó en la forma en que Lyndon enfocaba la vida y la actuación. Su personaje más famoso, el capitán Barney Miller, reflejaba esa influencia. Sabio, justo, tranquilo, bajo presión. Incluso fuera de la pantalla, Lyndon siguió implicado en causas judías. Desde 1997, es portavoz del Fondo Nacional Judío y hace donaciones a proyectos israelíes en honor de sus padres. Para él, no se trataba de política, se trataba de historia, familia e identidad. Ron Glass tenía un encanto silencioso que se quedaba con la gente. Hal Linden, que trabajó estrechamente con él en Barney Miller, lo recuerda con una mezcla de orgullo y tristeza. Glass falleció en 2016 a los 71 años. Había interpretado al detective Ron Harris, un personaje suave, inteligente y a veces sarcástico que siempre estaba trabajando en una novela titulada Blood on the Badge, Sangre en la placa. A la gente le gustaba la sofisticación que aportaba a su papel. No era ruidoso ni llamativo, sino profundamente reflexivo. Después de Barney Miller, Glass sorprendió a todos apareciendo en un papel totalmente distinto. Se convirtió en Shepherd Book en Firefly, una serie de ciencia ficción con seguidores de culto. Su presencia tranquila y misteriosa volvió a enamorar a los fans. Aunque Firefly duró poco, causó impacto, sobre todo cuando la historia continuó en la película Serenity. Fuera de la actuación, Glass era un hombre reservado y amable. No buscaba llamar la atención. También puso voz a dibujos animados, como Rugrats, donde interpretó a Randy Carmichael. Se movía con facilidad entre la comedia, el drama y la animación, sin perder nunca su estilo tranquilo y sereno. Bob Vigoda, en cambio, se vio envuelto en una de las bromas más extrañas de Hollywood. En 1982, la revista People dijo accidentalmente que había muerto. No había muerto. En realidad estaba vivo y actuando en una obra en Calgary. En lugar de enfadarse, Vigoda se dejó llevar por la broma. Posó para las fotos haciendo footing por la calle, solo para demostrar que aún respiraba. Años después, una cadena de televisión repitió el error, y eso no hizo sino echar más leña al fuego. Incluso posó en un ataúd sosteniendo la revista que lo había matado. Con el tiempo, surgió un sitio web solo para rastrear si estaba vivo o no. Se mantuvo durante años, hasta que realmente falleció en 2016 a la edad de 94. A pesar de todo, se reía con los demás. Ese tipo de humor hizo que la gente lo amara aún más. Max Gail tomó un camino diferente. Después de Barney Miller, no desapareció ni bajó el ritmo. En cambio, creció en papeles más profundos y emocionales. En 2018, a la edad de 75 años, se unió a Hospital General como Mike Corbin, un padre que sufre de Alzheimer. El papel no era fácil, pero Gail lo manejó con tanto cuidado y honestidad que le valió un Emmy diurno. Los fans y los críticos se conmovieron por lo real que parecía. Antes de eso, la gente le recordaba como Goyo, el policía bien intencionado pero a veces ingenuo de Barney Miller. Por aquel entonces ya había sido nominado a 2 Emmy. Ahora, décadas después, estaba haciendo algunos de sus mejores trabajos. Hal Linden suele decir que Gail era el corazón de la serie mientras que él hacía de cabeza. Siguen apareciendo juntos en convenciones, compartiendo recuerdos y respeto mutuo. La carrera de Gail nunca encajó en un solo molde. Apareció en todo tipo de series. Tease the Madman o Walker, Texas Ranger. No importaba el papel, aportaba profundidad y sinceridad a la pantalla. Steve Landisberg tenía su propio tipo de presencia. En Barney Miller, interpretaba al detective Dietrich, el tipo que siempre tenía una respuesta científica o filosófica. Era inteligente, casi demasiado, y eso es lo que le hacía tan memorable. Pero en la vida real, Landisberg admitió que no se parecía mucho a Dietrich.
No leo nada de eso, dijo una vez riéndose. Aún así, lo hacía funcionar tan bien que era fácil creer que era tan inteligente. Falleció en 2010, y Linden aún habla con cariño de él, recordando cómo apareció por primera vez como un falso sacerdote que vendía Biblias robadas antes de volver a ser un habitual. La historia de Gregory Sierra fue diferente. Interpretó a Chano en las primeras temporadas y, cuando empezó la serie, era el personaje más importante del reparto. Pero había tensión entre él y Linden. Sierra ya tenía otro programa, y quizá eso complicó las cosas. Linden dice que nunca tuvo problemas con Sierra, pero se daba cuenta de que Sierra tenía problemas con él. A pesar de eso, la actuación de Sierra causó impacto. Procedía del Harlem español y se metió en el mundo de la interpretación casi por accidente. Ni siquiera fue él quien hizo la audición, solo estaba allí para apoyar a un amigo, pero terminó siendo aceptado en su lugar. Murió en 2021 tras luchar contra el cáncer.